Conde de Montecristo. Episodio 1. La traición. Prólogo. El día más feliz. El 24 de febrero de 1815, el bergantín Faraón entraba majestuosamente en el puerto de Marsella. El sol del mediodía arrancaba destellos dorados de sus velas blancas recién arriadas. En la cubierta, un joven de apenas 19 años, esbelto y de rostro noble, dirigía las maniobras finales con la seguridad de quien ha nacido para el mar. Edmundo Dantès. Ese nombre aún no significaba nada. Aún no era una leyenda. Aún no era una maldición susurrada en la oscuridad. De ojos oscuros y brillantes, con todo el futuro extendiéndose ante él como el Mediterráneo bajo el sol. Desde el muelle, el armador del navío, el señor Morrel, observaba con satisfacción. A su lado, su contable anotaba cifras en un libro de cuentas. El viaje había sido exitoso, la carga intacta. Y lo más importante, el joven Dantès había asumido el mando después de la muerte del capitán, ocurrida cerca de la isla de Elba, y había conducido el barco a puerto sin un solo error. Señor Morrel, la voz de Edmundo era clara, respetuosa. Tengo el honor de informar que el Faraón está listo para la descarga. Su voz vaciló apenas un segundo. El capitán falleció como un valiente. Sus últimas palabras fueron para su esposa y para usted. El armador posó una mano paternal sobre el hombro del joven. Has hecho un trabajo magnífico, Dantès, magnífico. Ven mañana a mi despacho, tenemos que hablar de tu futuro. Un futuro como capitán del Faraón. En el muelle esperaba alguien más, una joven de belleza mediterránea, cabello negro como la noche y ojos que brillaban con lágrimas de alegría. Mercedes, la prometida de Edmundo. Se abrazaron con esa intensidad que solo conocen quienes han estado separados por el mar y la incertidumbre. El mundo desapareció a su alrededor, solo existían ellos dos y la promesa de una vida juntos que comenzaría en apenas 3 días, cuando se celebraría su boda. Pensé que no regresarías, susurró Mercedes contra su pecho. Siempre regresaré a ti, respondió Edmundo, siempre. Qué irónico, qué terriblemente irónico, que el día más feliz de su vida fuera también el último día de su inocencia. Acto primero. Las serpientes en el Edén. No muy lejos de allí, en la penumbra de la taberna La Reserva, 3 hombres conversaban, o más bien 2 hombres hablaban mientras el tercero escuchaba con creciente interés. Fernán Mondego era primo de Mercedes, alto, moreno, de rasgos duros tallados por la envidia y el resentimiento. Amaba a Mercedes con una pasión oscura y posesiva, y odiaba a Edmundo Dantès con cada fibra de su ser. Va a casarse con ella, masculló apurando su copa de vino. En 3 días, 3 malditos días. Junto a él, Danglars, el contador del Faraón, un hombre de mirada calculadora y sonrisa falsa, tamborileaba los dedos sobre la mesa. Él también odiaba a Dantès, pero por razones diferentes. El puesto de capitán que Morrel había prometido al joven marinero, ese puesto que Danglars ambicionaba para sí mismo. Es insoportable, dijo Danglars con voz melosa, un mocoso de 19 años comandando un barco como el Faraón. Es antinatural. El tercer hombre, Caderousse, un sastre borracho y perpetuamente amargado, los miraba con ojos vidriosos. ¿Y qué podéis hacer? Dantès es Dantès, todo le sale bien. El capitán perfecto, el novio perfecto, el hijo perfecto. Danglars sonrió.
Era una sonrisa reptiliana, fría. ¿Sabéis? Durante el viaje el capitán nos hizo detenernos en la isla de Elba. Dantes pasó varias horas en tierra, con alguien importante, alguien que acaba de escapar de su exilio. Fernand se inclinó hacia adelante. ¿De qué hablas? Napoleón Bonaparte, susurró Danglars, el emperador derrocado. Y Dantes recibió de él una carta que debía entregar en París. Una carta peligrosa. El año era 1815. Napoleón había sido derrotado y exiliado. Luis XVIII ocupaba el trono de Francia. Y cualquier conspiración bonapartista era traición, traición castigada con la muerte o algo peor. Caderousse palideció. No podéis estar hablando en serio, denunciar a un hombre por algo así. Pero Danglars ya había sacado papel y pluma. Sus dedos se movían con rapidez de araña tejiendo su tela. No voy a firmar esto, dijo con voz suave. Será una denuncia anónima. Nadie sabrá jamás quién la escribió. Simplemente plantaremos la semilla de la duda. Los magistrados investigarán y si Dantes es inocente, nada pasará. Fernand observaba la carta como hipnotizado. Unas pocas líneas, unas pocas palabras. Tan fácil destruir una vida. La carta decía: el procurador del rey es advertido por un amigo del trono y de la religión que un tal Edmundo Dantes, segundo del navío Faraón, llegado esta mañana de Esmirna tras haber tocado en Nápoles y Portoferrajo, ha sido encargado por Murat de una carta para el usurpador y por el usurpador de una carta para el Comité Bonapartista de París. Se encontrará la prueba de su crimen arrestándole, pues se encontrará esta carta sobre él o en casa de su padre o en su camarote a bordo del Faraón. Es perfecto, dijo Fernand. Caderousse, cada vez más ebrio y más cobarde, intentó protestar débilmente. No está bien, Dantes nunca nos ha hecho daño. Pero Danglars ya había sellado la carta, ya la había deslizado bajo la puerta de la casa del procurador del rey, ya había puesto en marcha la maquinaria implacable de la justicia o de la injusticia. Y en ese momento, a escasos metros de distancia, Edmundo Dantes cenaba con su anciano padre, planeando su boda, soñando con su futuro como capitán, imaginando una vida de felicidad junto a Mercedes, completamente ajeno a que su destino acababa de ser sellado por la envidia de hombres pequeños. Acto segundo. El banquete interrumpido. El día de la boda amaneció radiante. El cielo sobre Marsella era de un azul imposible, sin una sola nube, como si los propios cielos celebraran la unión de Edmundo y Mercedes. La ceremonia fue sencilla pero hermosa. Mercedes lucía un vestido blanco que había cosido ella misma, con encajes que habían pertenecido a su abuela. Edmundo vestía su mejor traje de marinero, impecable, con los botones dorados brillando al sol. Cuando el sacerdote pronunció las palabras sagradas, cuando se convirtieron en marido y mujer, el pequeño grupo de invitados estalló en vítores. El viejo Dantes, el padre de Edmundo, lloraba abiertamente de felicidad. El banquete se celebró en la posada de la Reserva, la misma taberna donde días atrás se había tramado la traición. Las mesas rebosaban de comida y vino. Los invitados reían, brindaban, contaban historias. Fernand estaba allí, pálido como un cadáver, bebiendo en silencio. Danglars también, con su sonrisa falsa pegada al rostro, y Caderousse, borracho, intentando olvidar lo que había permitido que ocurriera. Y entonces, en el momento más álgido de la celebración, se abrieron las puertas de par en par. El silencio cayó como una guillotina. 3 hombres entraron: un comisario de policía y 2 gendarmes. Sus uniformes azules y sus expresiones severas contrastaban brutalmente con la atmósfera festiva.
Edmundo Dantes. La voz del comisario era fría, burocrática. Edmundo se levantó, desconcertado. Sí, soy yo. ¿Qué ocurre? Edmundo Dantes, quedáis arrestado por orden del procurador del rey, acusado de conspiración bonapartista y traición a la corona. El mundo se detuvo. Mercedes gritó, corriendo hacia su esposo recién estrenado. El viejo Dantes se tambaleó, sujetándose a la mesa. Los invitados se miraban unos a otros, incrédulos. Debe haber un error, dijo Edmundo con voz firme, aunque su rostro había palidecido. Yo no he conspirado contra nadie, soy un simple marinero. Eso lo determinarán los magistrados, venid con nosotros. Pero es el día de mi boda, dejadme al menos. Los gendarmes lo sujetaron por los brazos. Edmundo no opuso resistencia, era inocente. La justicia reconocería su inocencia, todo se aclararía. Mercedes se aferró a él sollozando. Edmundo, no te vayas, no me dejes. No temas, amor mío. Edmundo besó su frente. Es un malentendido. Volveré esta misma noche, lo prometo. Volveré. Fue la última vez que Mercedes vio a Edmundo Dantes. Fue la última vez que el mundo vio a ese joven inocente y lleno de esperanza. Porque el hombre que saldría 14 años después de las entrañas del castillo de If sería alguien completamente diferente. Acto tercero. El Palacio de Justicia. El Palacio de Justicia de Marsella era un edificio imponente, con techos altos y pasillos que resonaban como catedrales. Edmundo fue conducido a través de corredores interminables, subiendo escaleras de mármol hasta llegar a un despacho lujosamente amueblado. Detrás del escritorio esperaba un hombre joven de unos 30 años, impecablemente vestido. Su rostro era atractivo pero frío, con ojos que calculaban y sopesaban como los de un banquero evaluando una inversión arriesgada. Gerard de Villefort, procurador del rey adjunto, ambicioso, brillante y absolutamente despiadado en su ascenso hacia el poder. Sentaos, ordenó sin levantar la vista de los papeles. Edmundo Dantes, ¿no es así? Sí, señor. Y con todo respeto, ha habido un terrible error. Yo no soy conspirador. Villefort levantó la mirada estudiándolo. Eso lo veremos. Habéis sido acusado de llevar correspondencia para el usurpador Napoleón Bonaparte. ¿Lo negáis? Edmundo vaciló. Aquí estaba el momento crucial. Podía mentir, podía negar todo, pero era un hombre honesto, criado en la verdad. No lo niego, señor, pero puedo explicarlo. El capitán, en su lecho de muerte, me hizo jurar que entregaría un paquete en París. Yo no sabía qué contenía. Simplemente cumplí la última voluntad de mi capitán. ¿Y dónde está ese paquete? Lo guardé en mi casa. Aún no he tenido ocasión de ir a París. Villefort asintió lentamente. Traedme ese paquete. Un gendarme fue enviado. 20 minutos después regresó con un sobre sellado. Villefort lo abrió con un cortapapeles de plata. Leyó, y su rostro, que había permanecido impasible, se transformó sutilmente. Un destello de pánico cruzó sus ojos. ¿A quién debíais entregar esta carta? Su voz había adquirido un tono peligroso. A un tal señor Noirtier, en la calle Coquerón, número... ¡Basta! Villefort se levantó bruscamente. ¿Sabéis quién es Noirtier? No, señor, solo sé la dirección que me dio el capitán. Villefort caminó hasta la ventana. Su mente trabajaba a velocidad febril. Noirtier de Villefort, su propio padre, un bonapartista convicto, un revolucionario impertinente. Y esta carta, esta maldita carta, estaba dirigida a él. Si esto salía a la luz, la carrera de Gerard de Villefort estaría acabada antes de empezar. Se acercó a la chimenea. Con un movimiento rápido arrojó la carta al fuego. Las llamas devoraron en segundos, convirtiéndola en cenizas. Edmundo observó, confundido pero esperanzado.
Si el procurador destruía la evidencia, significaba que lo dejaría libre, ¿no? Villefort se volvió hacia él y en sus ojos Edmundo vio algo que le heló la sangre. Frialdad absoluta, determinación implacable. Edmundo Dantès, dijo Villefort con voz oficial, sois peligroso, muy peligroso. Conocéis secretos que podrían desestabilizar el reino. No puedo permitir que esta información salga a la luz. Pero yo no sé nada, no sé qué decía esa carta. Lo siento, y por un segundo increíblemente pareció sincero. Realmente lo siento, pero mi deber es proteger el reino y proteger ciertos intereses. Tocó una campana. Los gendarmes entraron inmediatamente. Llevadlo al castillo de If, incomunicado, indefinidamente. No, no, esto es injusto, soy inocente, tengo derecho a un juicio. Los traidores no tienen derechos, respondió Villefort, volviéndose de espaldas. Edmundo fue arrastrado fuera del despacho. Sus gritos resonaban por los pasillos de mármol, gritos de desesperación, de incredulidad, de un hombre que ve cómo su vida es arrancada de raíz sin razón, sin justicia, sin piedad. Epílogo: el viaje al infierno. Esa misma noche, Edmundo fue transportado en barca al castillo de If, la fortaleza prisión que se alzaba sobre una isla rocosa frente a Marsella, una tumba de piedra para los enemigos del Estado, un lugar del que nadie escapaba, un lugar del que nadie regresaba. Mientras la barca se alejaba del puerto, Edmundo miró hacia atrás. Podía ver las luces de Marsella brillando en la distancia. En algún lugar de esa ciudad estaba Mercedes, llorando, esperando, su padre destrozado, su vida desvanecida como humo. ¿Por qué?, susurró a la noche. ¿Por qué a mí? La noche no respondió. Solo el mar, eterno e indiferente, continuó su murmullo constante.